Continuando con nuestro ejercicio, en esta segunda parte vamos a realizar el análisis de los elementos restantes de la armadura. Vamos ahora, ya habiendo analizado el nodo D, vamos ahora por facilidad a analizar el nodo A, que es otro de los elementos o que de los nodos que solamente tienen tres componentes. Bien, aquí está el nodo A ya en esta posición. Aquí está la fuerza. Vean, aquí seguimos siguiendo las instrucciones. Aquí nos dice que se colocan las fuerzas conocidas y las componentes en el nodo A. Tenemos una fuerza ya conocida de 2250 newtons y tenemos dos componentes. Vamos a llamarle el AB y el AC. Si yo quisiera realizar el análisis por el método de vectores, recuerden, la suposición es colocarlos en tensión. Sin embargo, como aquí son tres fuerzas, yo puedo utilizar el triángulo de equilibrio. Entonces, a través de esos elementos o de esas fuerzas, yo puedo colocar los componentes. Por ejemplo, el elemento AC me lo puedo llevar aquí abajo y aquí colocarlo respetando su dirección, así. Y el elemento AB yo me lo puedo llevar aquí abajo respetando también su dirección. ¿Sí? De esa forma yo ahí tendría pues un elemento, un triángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. Bien, habiendo ya armado el triángulo rectángulo, el siguiente paso es determinar la dirección de las fuerzas. Entonces, recuerden que la dirección de las fuerzas o de los vectores debe ser continuo. En este caso, quien nos da la pauta es el vector AY, que es el que ya tenemos definido. De esta forma, así quedaría nuestro triángulo de equilibrio. Bien, necesitamos en este caso calcular un ángulo, ¿sí? De tal forma que el ángulo que necesitamos en este caso puede ser este de aquí o puede ser este de acá. Entonces vamos allá a nuestro dibujo original y vamos a, por ejemplo, encontrar el ángulo entre los elementos AC y AB, que es el más fácil de detectar. ¿Sí? Nos vamos hasta nuestra parte alta y aquí vamos a encontrar que tenemos a los elementos. Bien, aquí está el elemento AC y aquí está el elemento AB, por lo tanto el triángulo que necesitamos estaría aquí. Aquí está el elemento AC, luego aquí está el elemento AB y aquí se formaría el triángulo. Por lo tanto, las magnitudes que necesitamos conocer o manejar son 375, que en este caso sería su cateto opuesto, y 2 metros, que vendría siendo su cateto adyacente. Entonces sería una tangente inversa de 375 entre 2 metros para encontrar el ángulo en el nodo A. Bien, ya que tenemos esto, nos vamos a la parte baja para retomar nuestro cálculo. Y aquí tenemos en el nodo A, aquí está. Haciendo el cálculo, tenemos que este ángulo vale 61.93 grados, lo pueden verificar. Bien, entonces ya nada más lo que nos restaría es resolver este triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo y tenemos el cateto opuesto. Para encontrar la fuerza C sería cateto opuesto con cateto adyacente, sería la función tangente. Y para encontrar la fuerza AB sería cateto opuesto con hipotenusa, sería la función seno. De tal forma, vamos a escribirlas aquí para tenerlas, que tenemos que la tangente de 61.93 grados es igual al cateto opuesto 2250 newtons entre el cateto adyacente, en este caso la fuerza AC. ¿Sí? Así es como quedaría. Y la otra fuerza que tenemos aquí sería la función seno, ¿no? El seno de 61.93 grados es igual al cateto opuesto 2250 newtons entre la hipotenusa, que sería la fuerza AB. Entonces, si observamos aquí, ¿sí? Si observamos, para encontrar la fuerza AC sería 2250 entre la tangente del ángulo y para encontrar la fuerza AB sería 2250 entre el seno del ángulo. Vamos a verificarlo. Hacemos aquí nuestra calculadora y tenemos que la fuerza AC sería 2250 entre la tangente del ángulo de 61.93. Esto nos va a dar un valor
de 1199.87, aquí el libro lo redondea a 1200. 1200 newtons, pero este valor también es correcto, la diferencia solamente son 13 décimas, o lo que se está manejando. Si ustedes ponen este valor 1199.87 sería correcto. ¿Sí? Aquí se pierden un poquito de décimas por lo que corresponde a los decimales del ángulo. Y el otro valor sería entonces 2250. Quedamos entre el seno de 61.93 grados. Esto nos va a dar un valor 2549.94. Aquí lo redondeamos a 2550. Aquí la diferencia serían 16 décimas. Bien. Ahora, regresando los vectores a su forma original, este vector, el AB, vean, lo regresamos a su posición original, y el vector AC lo regresamos a su posición original. Con respecto al nodo, vemos que el vector AC está saliendo, por lo tanto va a estar en tensión, y el vector AB con respecto al nodo está entrando, por lo tanto estaría en compresión. ¿Sí? Esos datos son muy importantes porque si volvemos a utilizar estos vectores, ya lo que nos va a dar la pauta de cómo está con respecto al nodo, si entrando o saliendo, es si está en tensión o compresión. Bien, nos vamos ahora a lo que es el nodo F. ¿Sí? El nodo F es un poquito más práctico, porque si observan, tenemos ya dos fuerzas. ¿Sí? En el nodo F tenemos una Fx, ¿sí? Que está haciendo la derecha, que vale 1600 newtons, y un Fy que vale 2250 newtons. Y tenemos un elemento EF y un elemento CF. Aquí se dan cuenta que por inspección pues podemos encontrar todo de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque pues, cada fuerza debe tener su contraparte que marque el equilibrio. Si yo tengo una fuerza Fx que va a la derecha y vale 1600 newtons, ¿quién la debe compensar? Pues la fuerza CF, ¿no? Por lo tanto, la fuerza CF debe ir hacia la izquierda y debe valer también 1600 newtons. Aquí lo estoy viendo, aquí lo hicimos matemáticamente. Y lo mismo, si yo tengo una fuerza Fy de 2250 newtons hacia abajo, ¿quién debe compensar? Pues una fuerza EF que debe ir hacia arriba y también debe valer 2250. Como las fuerzas CF y EF están saliendo del nodo, ambas fuerzas las consideramos en tensión. ¿Sí? Recuerden que esto lo podemos hacer así por simple inspección, o si ustedes gustan, aquí está el cálculo y el análisis para hacerlo a través de forma matemática con condiciones de equilibrio. Nos vamos al siguiente nodo. El siguiente nodo es el nodo C. En este caso ya tenemos cuatro fuerzas, pero vamos viendo. Tenemos en el nodo C la fuerza CF que ya conocemos. La fuerza CF, dijimos aquí, en este nodo que está en tensión y vale 1600 newtons. Por lo tanto, tiene que estar en tensión y vale 1600 newtons. La fuerza AC, que también ya encontramos. La fuerza AC, aquí está, vale 1200 newtons y está en tensión. Por lo tanto, debe salir y vale 1200 newtons. Y en el nodo C tengo el elemento BC que va hacia arriba y el elemento CE que va que tiene una inclinación. ¿Sí? Necesitamos conocer este ángulo entre CF y CE. Me voy a regresar a mi dibujo original. Aquí estoy, estamos analizando el nodo C. Entonces, si yo tengo aquí el nodo C, ¿sí? Vean, tengo la fuerza esta CF. Voy a ponerla mejor ya con una flecha. Recuerden que la fuerza CF dijimos que está saliendo, está en tensión, así. Luego la fuerza AC también está en tensión, si lo verifican, por lo tanto está así. Y tengo mis elementos, el elemento BE y tengo el elemento CE. Y para encontrar el ángulo, pues necesito, por ejemplo, este ángulo de aquí, que es el elemento, que sería una tangente inversa entre 3,75 y 2 metros. ¿Sí? Así es como quedaría mi nodo en el punto C. Bien, como tenemos cuatro fuerzas, tenemos que trabajar componentes. Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Y vamos a hacerlo, en este caso ya de una forma directa. Me voy hasta la parte final. Aquí es donde está. Y vean, voy a dar aquí mi dibujo. Y lo primero, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? Ah, pues tengo aquí una CF. Vean, la voy a poner aquí. Tengo una CF que va a la derecha, por lo tanto CF es positiva. Tengo una AC que va a la izquierda, por lo tanto es negativa. Y este vector, si lo recuerdan, así por la posición en que lo colocamos,
va a tener dos componentes. Recuerden que lo colocamos saliendo del nodo. Ahorita no sabemos si sale o entra, pero esa es la primera suposición. Por lo tanto, este vector va a tener dos componentes. Va a tener una componente hacia allá, ¿sí?, que va a ser igual a FCE por el coseno del ángulo, y va a tener una componente hacia arriba, que va a ser igual a FCE por el seno del ángulo, siempre y cuando el ángulo, recuerden, esté con respecto al eje X. Entonces, en este caso, como es X, la suposición es hacia la derecha, sería positiva, y sería fuerza CE por el coseno del ángulo de 61.93. Bien, de esta forma, ya que tenemos esto definido, vamos a hacer nuestro cálculo. Haciendo el despeje, ¿sí?, ustedes pueden verificar el despeje de fuerza CE. Este más 1600 se va del otro lado como menos 1600. 1200 se va como más 1200. Si ustedes hacen la división, vamos a hacerla aquí. Sería 1600 negativo, porque se fue del otro lado de la igualdad, recuérdenlo. Más 1200 positivo, porque se fue del otro lado de la igualdad. Esto nos va a dar menos 400 entre el coseno de 61.93 que va a estar multiplicando. Esto nos va a dar 850.06 newtons, menos 850. ¿Qué significa eso? Pues es muy importante. Entonces significa que el vector que estamos analizando no está saliendo del nodo, sino que el vector está entrando al nodo, ¿sí? Entonces, yo ya sé que la fuerza CE vale 850. Aquí en los ángulos, si lo recuerdan, hace rato teníamos este angulito, pues ahora por ser ángulos opuestos por el vértice, pues este ángulo vale lo mismo, ¿sí? Podemos hacer nuevamente el equivalente, ¿sí? Verificamos acá. Hacemos aquí la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Aquí lo hicimos por componentes. Entonces, si lo hacemos por componentes, 850, este tendría un ángulo, recuerden, sería el ángulo completo, sería 180 más 61.93, aquí está, me va a dar 241.93. Si lo pasan a componentes, estos serían sus componentes. Recuerden cómo pasamos a componentes en otras sesiones. Si no, bueno, lo verificamos rápidamente aquí. Podemos utilizar. Recuerden que esta es la función coseno, coseno del ángulo por la magnitud, seno del ángulo por la magnitud, o podemos decirle con nuestras calculadoras científicas que yo quiero una coordenada rectangular, aquí rec, de una coordenada polar que es 850, aquí no seleccioné bien, ahí está, 241.93 grados. Me va a decir, ok, tu componente en X va a ser menos 399.96, lo redondeamos a 400, y mi componente en Y va a ser menos 750.01, aquí se redondeó a 750, ¿sí? Entonces, haciendo la sumatoria, pues solamente decimos, tenemos una fuerza AC positiva hacia arriba, y en este caso una fuerza de 750 newtons hacia abajo. La fuerza BC vale 750 newtons y efectivamente va para arriba, por lo tanto el elemento BC está en tensión. Y finalizamos con el nodo D, ¿sí? Me voy a ir hasta el inicio. Veamos el nodo D. Aquí tenemos el nodo D. En este caso, ¿sí?, aquí tenemos esta fuerza EF que ya conocemos. Esta también ya la conocemos. Esta también ya la conocemos porque analizamos el nodo D, analizamos el nodo F, el nodo C, y nos falta definir esta fuerza. Bien, entonces simplemente vamos a respetar lo que tenemos en nuestros cálculos. Nos vamos al último nodo, el nodo E, aquí está, vean, y nada más lo colocamos. La fuerza DE, si lo ven más arriba, la fuerza DE está en tensión. Vamos a ponerla aquí. Fue de los primeros nodos que realizamos. La fuerza DE, aquí está, fuerza DE está en tensión, la tenemos que poner saliendo del nodo, ¿sí?, y con su magnitud correspondiente. La fuerza EF también está saliendo del nodo, 2250. La fuerza CE, ¿sí?, está entrando al nodo, es una que acabamos de calcular aquí previamente. Aquí está la fuerza CE, entra al nodo, por lo tanto aquí también debe entrar al nodo y vale magnitud. Y nos pide la fuerza BE. En este caso, si ustedes ven, ¿sí?,
tenemos que descomponer la fuerza CE de 800 newtons. Esa fuerza, si lo recuerdan, vale, aquí hacemos la proyección, tiene un ángulo de 61.93 grados. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos vectores entrando al nodo, lo que trabajamos es su proyección. ¿Sí? Ok, ahora sí, hacemos la sumatoria de fuerzas en X y lo que tenemos. Si este es mi vector, ¿sí?, de proyección, en este caso, para la fuerza que yo tengo aquí, sería un componente en esta dirección. Perdón, agarré esta que no es. Sería esta. Tengo un componente en esta dirección y tengo un componente en esta dirección, que sería 850 aquí por el coseno de 61.93 para la X, y sería 850 seno por 61.93 para la función Y. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tenemos en X? Una de 800 hacia la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, esa de 800 aquí está. Tenemos una fuerza BE que la estamos suponiendo hacia la izquierda, entonces nosotros la pusimos así. Recuerden que siempre la colocamos saliendo del nodo. Y tenemos una fuerza, aquí una componente, que sería 850 por el coseno de 61.93. Y si hacemos el cálculo, haciendo aquí el despeje, vamos a encontrar que la fuerza BE vale menos 400. Es decir, de aquí BE me la llevo hacia acá, de este lado de la igualdad, para que se vuelva positiva. Entonces fuerza BE sería igual a menos 800 por el coseno de 61.93 por 850. Esto me va a dar como resultado menos 400, lo pueden verificar con su calculadora. ¿Qué significa eso? Que la fuerza BE no está saliendo del nodo. La fuerza BE está entrando al nodo. Por lo tanto, esta debe ser la configuración correcta. ¿Sí? Y ya nada más hacemos como verificación. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y. Esa es una verificación ya nada más. Tenemos una fuerza de E positiva que va hacia arriba. Aquí está, positiva. Tenemos una fuerza de 2250 newtons que va hacia abajo. Aquí está. Y este elemento, si lo recuerdan en su proyección que está aquí, tiene una componente hacia arriba. Entonces sería positiva, seno del ángulo por 850. Si ustedes hacen esta verificación, esto nos va a dar una tendencia a 0. De esta forma, ¿sí?, nuestros resultados finales, ¿sí?, vienen siendo los siguientes. La fuerza BD, 1700 newtons en compresión. Fuerza DE, 1500 newtons en tensión. Fuerza AB, 2550 newtons en compresión. Fuerza AC, 1200 newtons en tensión. Fuerza CF, 1600 newtons en tensión. Fuerza EF, 2250 newtons en tensión. Fuerza CE, 850 newtons en compresión. Fuerza BC, 750 newtons en tensión. Y fuerza BE, 400 newtons en compresión. Esas son las condiciones en las que se encuentran todos los elementos de nuestra armadura analizada. Con esto concluimos este ejercicio.